mediante el cual un órgano o un tejido va a limitar el daño causado por la inflamación y va a proceder con la solución de este problema. ¿Sí? Permítanme un minutito. Ahora sí. Entonces les decía que la reparación es el proceso mediante el cual un órgano o tejido va a limitar el daño que se ha producido mediante la inflamación y va a tratar de solucionar este problema recuperando las características anatomоfuncionales del órgano o tejido lesionado. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo más característico de este proceso de regeneración? Pues la cicatrización de las heridas, la cual va a ser un proceso en el cual van a intervenir una serie de estructuras tanto celulares como moleculares. ¿Cuáles son las células que intervienen en este proceso? Son los fibroblastos, los macrófagos, los angioblastos y los productos que secretan estos como las proteínas de la matriz extracelular, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas etapas tiene la cicatrización de las heridas? Eso ya lo han visto ustedes en la teoría. Acá simplemente vamos a hacer un pequeñito resumen, ¿sí? A ver, la curación de las heridas va a haber dos tipos. Las de primera intención y la curación de heridas de segunda intención. El prototipo de la reparación celular es la curación de las heridas por primera intención. Aquí vamos a ver que hay fases. La primera fase es la formación del hematoma, que se produce más o menos en el primer día. Y esto es bien importante para todos ustedes, que lo repasen, lo tengan bien aprendido. Primero, porque cuando lleguen al internado son ustedes los que van a tener que conversar con los pacientes e ir dando algunas indicaciones respecto de las heridas quirúrgicas que haya. Luego, cuando ya elijan su especialidad, si van a ser cirujanos generales, cirujanos plásticos, dermatólogos, internistas, o si se dedican al área forense como yo también, ¿no? Porque hay que saber identificar el proceso que se está desarrollando. Acuérdense que la mejor manera de establecer un vínculo de empatía con sus pacientes es cuando se informa adecuada y correctamente todo lo que uno hace, lo que uno está ejerciendo sobre el paciente, informándolo con todas las características de los procesos que se está llevando a cabo. Y dentro de ellos es explicarles, ¿no? Muchas veces cuando tienen una herida, por ejemplo, los primeros días se forma un hematoma y ellos empiezan a asustarse porque lógicamente, ¿no? Ver un hematoma en la herida quirúrgica les llama la atención. Pero si ustedes han llevado bien este curso de patología, entonces van a indicar que dentro del primer y segundo día el hematoma es normal y necesario para iniciar el proceso de curación de su herida quirúrgica. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un gran contenido de sangre con todos los componentes que tiene. ¿Por qué? Porque necesitamos que a esta área lleguen pues, los neutrófilos y los macrófagos que van a delimitar el daño que se ha producido tras la herida quirúrgica. Luego la segunda fase es la inflamación y el infiltrado del tejido formando un tejido de granulación precoz. Esto se va a producir más o menos entre el segundo y tercer día. ¿Cómo está constituido este tejido de granulación? Que también ustedes lo van a escuchar mucho cuando ya vayan a los hospitales, ¿no? Ahí está granulando esa herida. Entonces, ¿qué es lo que encontrarían ustedes si evalúan ahí esa área del tejido? Y que es importante porque luego vamos a ver otras láminas, la última lámina que corresponde a queloide, entonces para entender el proceso. ¿Qué es lo que encontraríamos? Vamos a encontrar una gran proliferación de fibroblastos, también de angioblastos, y ya los cuales van a empezar a sintetizar colágeno de tipo 1. Luego viene la etapa del tejido de granulación ya totalmente establecido, totalmente desarrollado, más o menos entre el cuarto y sexto día, donde ya los angioblastos van a empezar a producir neovascularización, ¿no? Entonces es ahí cuando la herida se torna un poco más rosada, que al mínimo estímulo tiende a sangrar.
Entonces también llama la atención de nuestros pacientes cuando ven eso, incluso los mismos colegas cuando no han estudiado todo este proceso adecuadamente. Pero como ustedes no va a ser el caso de ustedes, van a estar bien preparados a decir, ya se está estableciendo el tejido de granulación con angiogénesis, por lo tanto hay neovascularización. Luego viene el blanqueamiento, que más o menos ya estamos alrededor de la segunda semana, y finalmente viene la formación de la cicatriz, que ya se da en los meses siguientes. Cuando se termina de remodelar por completo la cicatrización de una herida, más o menos a los 90 días. ¿Ya? Entonces es durante todo este tiempo que ustedes tienen que ir evaluando de cerca a sus pacientes. Es bien importante porque hoy en día a nadie le gusta pues tener una cicatriz muy grande, una cicatriz hipertrófica o finalmente un queloide. Entonces hay que mantener vigilados a los pacientes, informarles bien cómo va a ir evolucionando todo este proceso e irlos controlando. Hoy en día, gracias a Dios, la terapéutica ha avanzado bastante y hay algunas formas que nos ayudan a mejorar el proceso de cicatrización. Entonces, ya saben, hay que evaluar más o menos cerca de 3 meses a nuestros pacientitos. Entonces, ahora que ya hemos hablado de este proceso, que es, digamos, el prototipo de la regeneración celular, entonces vamos a pasar a ver algunas de las imágenes que tenemos hoy. Esta es la clase que ustedes tienen. Oye. Ya. Entonces, estas son las láminas que ustedes han visto y se las voy a explicar así porque veo que también me han escrito al respecto que con las láminas de los atlas, como que por estas cuestiones tecnológicas se me han perdido un poco. Y es el caso que después en los videos he visto que se me han confundido. Hay cosas que no les ha quedado muy claro, que se han perdido. Entonces vamos a ver esto y luego vamos a hacer un repaso con las láminas que ustedes tienen que presentar. ¿Ya? Aquí en la primera diapositiva ustedes están viendo la imagen de un corazón, ¿sí? Que a primera vista, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención esta área de acá, que claramente tiene un color más oscuro. Vamos a decir que es un color pardo violáceo vinoso de un aspecto hemorrágico, que correspondería a un área de infarto, ¿verdad? Esta área hemorrágica correspondería a un área de infarto reciente, ¿verdad? Pero cuando ya hacemos los cortes de otro corazón, ¿qué nos llama la atención? Esta área de acá, ¿sí? ¿Están viendo toda esta área de acá? Este es otro corazón, es otro caso. Esto de acá es un área que tiene un color más o menos blanco amarillento, que ya está bien delimitado, que ocupa una gran parte de la pared del ventrículo izquierdo y del septum interventricular. Tiene, ya desde acá se nota, un aspecto fibroso. Esto de acá correspondería a un infarto antiguo de miocardio, ¿ya? Y es aquí donde vamos a estudiar el proceso de reparación celular que nos ocupa el día de hoy. Aquí está. Para atender un poco al requerimiento que me hacen en las preguntas que me dejan, a ver, ¿cómo identifican ustedes que esto es miocardio? A ver, si ustedes recuerdan histología, y es lo que yo les pedía que hagan en el video. Acá están viendo que todas estas láminas están coloreadas con hematoxilina y eosina, por eso se ven rosado y morado, ¿ya? ¿Cómo está constituido el miocardio? ¿Qué es lo que voy a reconocer? Van a ser fibras alargadas que se ramifican para unirse con otras fibras, formando una especie de sincitio. Van a tener estriaciones transversales que se ven acá como líneas finitas, núcleos centrales. Esto es importante porque lo diferencia del músculo estriado esquelético. Y lo característico que está señalando acá la flechita, que son los discos intercalares. Estos discos intercalares son bien característicos y bien importantes, como ustedes recordarán cuando se hace el diagnóstico de infarto. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede el infarto agudo, estos discos se van a separar formando las bandas de contracción características del infarto reciente. ¿Ya? Pero en el caso de hoy que nos ocupa, vamos a ver el proceso de reparación después de que ha sucedido un infarto. Es decir,
¿Qué es lo que pasa en el infarto agudo? Hay una necrosis coagulativa. Ya hemos dicho, las proteínas se coagulan, con lo cual se pierde la estructura de la célula, pero sin licuarse, sin desaparecer. Por lo tanto, podemos evidenciar su forma, ¿sí? Se evidencia la forma celular. Como todo proceso inflamatorio, toda anoxa, esto tiene que ir hacia la curación, tiene que ir hacia la reparación. ¿Y cuál es la forma en que se repara? Con fibrosis, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá en la siguiente imagen. Por acá quedan algunas fibras de miocardio, ¿sí? Están viendo ustedes la flechita, hay algunas fibras de miocardio que todavía se llegan a ver. Les decía, son fibras alargadas que se van ramificando y se van uniendo unas con otras, ¿sí? Formando una especie de sincitio. Ahí tienen, ¿ya? ¿Y qué sucede de repente por esta zona? Acá, por ejemplo. ¿Qué hay? Ya vemos que ya no hay esa estructura que deberíamos ver acá, que es una fibra muscular donde observamos estrías, ¿verdad? Donde observamos las estrías, observamos los discos intercalares, sino lo que estamos viendo es la presencia de un material eosinófilo pálido, eso quiere decir un material rosado pálido, más o menos fibrilar, y que está infiltrado por estas celulitas de acá, células alargadas, aplanadas. Estas células son los fibroblastos. Y este material fibrilar eosinófilo pálido viene a ser el tejido fibroso, tejido colágeno. Esta es otra toma. Les decía también en las recomendaciones lo que se dice, acá no hay visión panorámica, pero se dice visión de mediano aumento, si ustedes quieren decir visión de 10X, acá también, y acá vendría a ser una visión de 4X o visión de acercamiento, visión de gran aumento, es así como se describe, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos en mayor detalle a los fibroblastos. Cada una de estas células, cuyos núcleos son bastante basófilos, es decir, azules, alargados y terminan en puntas, ¿sí? Terminan en puntitas, son fibroblastos. ¿Por qué les hago hincapié de que terminan en puntas? Eso lo diferencia de las células del músculo liso, como recordarán ustedes de sus clases de histología. Entonces, lo que acá estamos viendo es el tejido colágeno, ¿sí? Que es tejido fibrilar eosinófilo pálido, infiltrado por estas células alargadas, fusiformes, ¿sí? Que son los fibroblastos. Esto es característica del proceso de reparación. Acuérdense, les decía que luego en la segunda fase, después que ya pasó la fase del hematoma, entonces el tejido dañado va a ser infiltrado por estas células, que son los fibroblastos. Por allí, aquí en las paredes de los vasos, vamos a encontrar a los angioblastos, y algunas de estas células de acá deben ser los miofibroblastos, que son estas tres células las encargadas de iniciar el proceso de reparación. Y acá, además de lo que les he dicho, además del tejido colágeno, de los fibroblastos, a ver, sus ojitos nobles deben estar viendo unos espacios, ¿sí? Unos espacios poco delimitados, es verdad, pequeños, de paredes muy delgaditas, donde ya se nos permite ver unas células pequeñitas rojas. Esas células pequeñitas y rojas son los eritrocitos. Entonces, si nosotros las vemos así agrupadito, en una estructura vascular de paredes poco definidas y delgaditas, esto es un neovaso. Esto es un neovaso o un vaso en formación. Entonces, ¿cuáles son las características, les decía, del tejido de granulación? El área afectada, el área lesionada, va a ser infiltrada por una gran cantidad de fibroblastos, estas células que vemos acá, que son células fusiformes, aplanadas, con núcleos que terminan en forma de puntitas, ¿sí? Estos son los fibroblastos. Los que están acá en la pared de los vasos van a ser los angioblastos, y por allí deben haber los miofibroblastos. Estas tres células son las que se van a encargar de iniciar el proceso de reparación.
Los angioblastos van a iniciar la neovascularización. Acá les estoy mostrando un neovaso. Ya les dije, es un vaso que se está formando de nuevo, por eso sus características son estructuras poco definidas, de paredes muy delgaditas. Ese es un vasito que se está neoformando, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a producir estos fibroblastos? Lo que veíamos acá. Tejido fibrilar eosinófilo pálido, que corresponde a tejido colágeno, ¿ya? Que va a constituir luego el tejido fibroso característico de la reparación celular y va a dejar una cicatriz como vemos acá. ¿Sí? Eso es lo que va a dar lugar a este proceso. Ahora, estas tres láminas de acá les he mencionado que eran con coloración de hematoxilina y eosina, en la que, como ya les mencioné la primera vez, nos permite ver todo el citoplasma, todo lo ácido de color rosado, y el núcleo y todo lo basófilo de color morado o azul oscuro, como lo quieran llamar. No es la coloración más óptima para ver el tejido fibroso. La coloración más óptima, como ya ustedes lo han escuchado en la clase, para ver el tejido fibroso es esta. ¿Cómo se llama esta coloración? Se llama tricrómica de Mallory. Hay varios tipos de tricrómica. La verdad no sé, ahorita se me ha ido, si en la presentación la doctora les ha indicado que es la de Mallory o es la de Mason. Son variaciones en algunos de los reactivos que se emplean, pero ambas sirven para lo mismo, ¿ya? Para observar con mayor nitidez el tejido colágeno, que es característico del proceso de reparación. Les vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Aquí es un área post-infarto agudo. Yo calculo que debe estar rondando la primera semana después del evento agudo. ¿Por qué? Porque todavía vemos algunas células necróticas. Miren, por acá todavía hay algunos remanentes de células necróticas, miocardio necrosado por el infarto agudo. Vemos que todavía hay gran presencia de las células que les mencionaba. ¿Cuáles eran? Fibroblastos, por ahí algunos angioblastos en las paredes de los vasos. Y ya vemos que hay gran presencia, miren, de esos neovasitos. ¿Recuerdan que hablábamos? Unas estructuras vasculares de paredes muy delgaditas, poco definidas, son los vasos en neoformación, ¿ya? Y vemos que ya estas células, estos fibroblastos han empezado a producir un tejido colágeno, miren, todavía muy delgadito, fibras muy delgaditas, poco organizadas, que ya están empezando a invadir el área lesionada. Todo lo que ustedes están viendo en color azul es tejido fibroso, tejido colágeno. Aquí, miren, por acá ya empiezan a agruparse y a formar haces más densos, pero por acá todavía hay fibrillas muy delgadas, por eso les digo ronda más o menos la primera semana, ¿ya? Y aquí vemos que ya este proceso ha ido evolucionando, ¿verdad? Porque los fibroblastos tienen que continuar produciendo tejido fibroso. ¿Se acuerdan que les decía que la evolución, las fases de la cicatrización? Entonces acá ya se está estableciendo la cicatriz fibrosa, porque miren la densidad del tejido fibroso. Ya no son estas simples fibrillas que nos cuesta a veces un poquito observarlas, sino miren acá, hay mucho mayor cantidad, ya las fibras se están empezando a organizar, miren, formando haces más gruesos, ya se están empezando a ordenar, están ya invadiendo el miocardio para formar la cicatriz post-infarto reciente. ¿Sí? Hasta allí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes en lo que se refiere a al infarto antiguo de miocardio? A ver, ¿les, les parece más práctico a ustedes escribirme al chat? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Si todo está claro, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, la siguiente lámina que vamos a ver también corresponde a un proceso de recuperación, pero en este caso vamos a observar otro órgano. A ver, y acá dice su nombre, vamos a ver una lámina de hígado.
A ver, los quiero escuchar, chicos, porque me da la idea que me han dejado ahí hablando y se han ido a ver esto es guerra. A ver, a la señorita Antonella Alejandra, un favor, ayúdame a identificar este órgano. ¿Qué características me puedes mencionar tú del hígado normal? A ver. Antonella Alejandra. Hola. No está. Y a ver, creo que todos se han ido a ver esto es guerra. A ver, la señorita Blanca Dayana. Blanca Dayana. Hola. Sí, doctora, aquí estoy. A ver, dame por lo menos 3 características con las cuales tú ayudas a tus compañeros a identificar que este es un hígado. Hígado, ya, por las vacuolas lipídicas. A ver, un momentito. ¿Vacuolas lipídicas me dijiste? Sí, en el redondito celeste, eso que hay como espacios, ajá, ese blanquito. Ya. ¿Qué más? A ver, en un hígado. ¿Qué otra característica? Las como que se forman vesículas, las ah, en el hígado se formaban macro y micro vesículas y era según el núcleo, dependía eso del núcleo. Pero aquí en el hígado normal, las vacuolas. Listo, gracias Blanca. Ya. Gracias. A ver, Delaine Alvites. Delaine Alvites. Sí, doctora, acá estoy. A ver, Delaine, ¿tú qué opinas? A ver, ¿qué características le podrías mencionar a tus compañeros para decirles este es un hígado? La presencia de la vena porta, de arteria, de los hepatocitos, de la arteriola biliar. Ahí se ve la vena cava encerrada en el círculo azul, alrededor los cordones hepáticos y en esa lámina se ve el espacio porta también. Ok, así es. Gracias, Delaine, ¿verdad? Listo, gracias, Delaine. Efectivamente, como sus compañeras nos han señalado, a la primera compañera que intervino, ella nos ha intentado describir ya un hígado con patología, hay que tener cuidado. Yo preguntaba por un hígado normal, ella nos ha descrito un hígado con esteatosis hepática, que es una enfermedad por depósito de lípidos dentro de los hepatocitos, que lo hemos visto en la clase pasada. Acá lo que estamos viendo es lo que efectivamente nos señalaba su compañera. ¿Qué características me van a ayudar a que yo identifique que esto es una lámina de hígado? En primer lugar, este espacio de acá delimitado por un epitelio aplanado que corresponde no a la vena cava, sino a la vena centrolobulillar, así se llama, vena centrolobulillar, a partir de los cuales vamos a ver que se distribuyen a manera de filas las trabéculas hepatocitarias. Cada una de estas filitas, y es necesario que ustedes las identifiquen bien para poder entender la patología que vamos a ver luego. Cada una de estas filas se llaman trabéculas de Remak y constituyen filas o columnas de hepatocitos. Y hemos dicho que los hepatocitos son cada una de estas células que van a tener forma cuboidal con un núcleo central único. Eso también es importante. ¿Ya? Las luces que ustedes ven entre esas columnas son los sinusoides hepáticos, ¿sí? Los sinusoides hepáticos donde encontraríamos a las células de Kupffer, las células de Ito y donde hay sangre. Luego, esta vena, como su nombre indica, es la vena centrolobulillar, está determinándonos las
zona o el espacio central del lobulillo hepático, que ya hemos dicho que tiene forma hexagonal. En cada una de las esquinas de este hexágono, que es el lobulillo hepático, que vamos a encontrar los espacios porta, ¿ya? Los espacios porta, que lo tenemos acá. Miren, un espacio porta bien delimitado donde vamos a encontrar la triada porta. ¿Cómo está constituida esta triada? Por la arteriola, que la estoy viendo, y que es fácil de que ustedes la identifiquen porque va a tener una pared bien definida, con una luz también bien definida. La pared es gruesa, y ustedes recuerdan cuáles son las capas de la pared arterial. Luego tenemos la vena, miren, es esta de acá, que va a tener una luz mucho más amplia y una pared más delgada. Y luego tenemos el conductillo hepático, este de acá, que se va a caracterizar porque en su pared vamos a encontrar epitelio de tipo cúbico, como se ve acá. Ya no es aplanado como el de los vasos, sino es epitelio de tipo cúbico, el conductillo biliar, cúbico alto. La relación que hay entre estos tres componentes es 1-1-1. Eso es lo que debemos de tener en nuestra memoria ya rápidamente para reconocer al hígado. Entonces, vena centrolobulillar, trabéculas de hepatocitos y espacios porta, donde vamos a encontrar la triada porta, arteriola, vena y conductillo biliar. Hasta allí, un hígado normal. Pero, ¿qué sucede? Hoy vamos a estudiar el proceso de reparación del hígado que se conoce como cirrosis hepática. ¿Ya? Este es un proceso de reparación crónico que se da post un estado inflamatorio que va a agredir al hígado. Esto puede ser de muchas causas. Encabezan la lista los procesos inflamatorios por hepatitis virales, luego tenemos las hepatitis autoinmunes, las hepatitis alcohólicas, que valga la aclaración, no es lo mismo la esteatosis per se con la esteatosis alcohólica. Son dos entidades distintas. Les aclaro porque en las exposiciones también han confundido esto, ¿ya? Entonces, cualquier proceso inflamatorio que afecte al hígado va a ser curado como cualquier otra parte de nuestro organismo con un proceso de reparación que se va a caracterizar por fibrosis. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, a la macroscopía, ¿cómo se va a ver el hígado? El hígado puede estar de tamaño normal o disminuido. Un hígado cirrótico es un hígado pequeñito que nos va a mostrar esta apariencia. ¿Ya? La coloración va a ser amarillenta, blanquecina, por la fibrosis que se está desencadenando, y va a tener este aspecto nodular. En cuanto a a la formación de estos nódulos, vamos a tener dos tipos de cirrosis. La macronodular, en la que vamos a observar que estos nodulitos van a medir más o menos entre 3 milímetros y 3 centímetros, ¿ya? Y hay toda una gama de entidades que producen esteatosis macronodular, encabezan la lista las hepatitis virales. Y si los nodulitos son, como en este caso, así pequeñitos, que miden entre 1 y 3 milímetros, entonces estamos hablando de un patrón micronodular, que es fundamentalmente causado por alcoholismo, ¿ya? Esta es la apariencia macroscópica de ese hígado. Ahora, si nosotros vemos la arquitectura, si hacemos un corte de ese hígado, nuevamente, ¿qué coloración es esta? Hematoxilina y eosina. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya en este momento podemos ver que la arquitectura hepática se ha distorsionado por completo. ¿Por qué? Porque ya no observamos las estructuras lobulillares características del hígado normal que hemos visto en la primera imagen, sino que estamos viendo acá. Primero, estamos viendo que se han formado nódulos. Miren, acá hay un nódulo, ¿sí? Acá hay otro nódulo, y que por sus características podemos decir que son nódulos micro, de tamaño micronodular, vale la redundancia. ¿Por qué? Porque en estos nódulos de tamaño micro, en estos micronódulos, nos va a ser difícil
identificar o localizar a la vena centrolobular. Ustedes miran acá en todo el contenido, podemos por allí identificar una que otra trabécula de hepatocitos, pero ya están desorganizados, no tienen una estructura. Acuérdense, en sus libros de histología decía que los hepatocitos salían de la, y como se ve acá, ¿no? Acá, los hepatocitos, miren, las columnas salen a manera de radios de una bicicleta, ¿no? Como si fueran los rayitos del sol. Desde la vena centrolobular salen así ordenaditos, se van disponiendo hacia la periferia del lobulillo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? Acá las trabéculas de hepatocitos están desorganizadas, como que se entrecruzaran unas con otras, son cortitas, incluso por ahí ya ni trabéculas hay, si no vemos así un conglomerado de hepatocitos. No logramos identificar la vena centrolobular, miren, por más que la buscamos por acá, no la podemos identificar. Entonces, y el espacio porta tampoco lo podemos identificar. Ha sido reemplazado por esta proliferación de tejido fibroso, ¿sí? Todo este tejido de acá, que estoy señalando, este tejido de acá, fibrilar, eosinófilo, es tejido fibrilar. Estas células que ustedes están viendo ahora nos vamos a acercar en un ratito para verlas, que serían fibroblastos. Estas células alargadas son los fibroblastos. ¿Qué otras cosas nos llaman la atención en esta cirrosis, que son criterios de diagnóstico? Este infiltrado de tipo puntiforme, ya que corresponde al infiltrado inflamatorio mononuclear a predominio linfohistiocytario. Así es como se describe, por favor. Yo he usado el término de puntitos para que ustedes se ubiquen, pero ustedes no tienen que aprender eso. Yo sí los entiendo cuando ustedes me dicen infiltrado mononuclear, infiltrado inflamatorio crónico mononuclear a predominio linfohistiocytario. Yo sé qué células me están mostrando. ¿Ya? Entonces ustedes aprendan a describir la lámina así. Entonces, hay una gran proliferación de tejido fibroso, acá, este material eosinófilo fibrilar que les estoy mostrando, con un gran infiltrado inflamatorio crónico. Si les digo que es crónico, ya les estoy haciendo referencia de que ahí vamos a encontrar linfocitos, histocitos, ¿verdad? Acá. ¿Qué más les llama la atención? ¿Ustedes se acuerdan de esta lámina de la tríada porta? ¿Podemos identificar acá? Yo lo que logro identificar es que hay una vena por acá, hay otra vena por acá, y otra por acá. Acá veo una pequeña arteria, otra arteria por acá, ¿sí? Acá veo un conductillo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Está habiendo proliferación vascular y proliferación de los conductos biliares. ¿Se acuerdan que yo les decía que era bien importante que recordáramos que la proporción era 1-1-1, es lo que deberíamos ver? Pero acá lo que estamos viendo es que hay gran proliferación, ya hay incremento de número de los conductos fundamentalmente, es lo que se evalúa. Y a eso se llama proliferación ductal, ¿ya? Proliferación ductal. Entonces hay septos fibrosos con abundante infiltrado inflamatorio crónico mononuclear, proliferación conductual, proliferación ductal, que es proliferación de los conductillos biliares. Incluso, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Ustedes están viendo que estos hepatocitos, miren cómo se están disponiendo para que formen pseudoconductos, ¿ya? Estos hepatocitos están empezando, miren acá incluso donde está la flechita, ustedes ven que tiene una luz. Es un pseudoconducto que se está empezando a formar. A eso se llama metaplasia de la placa ductal. ¿Ya? Esas son características de la cirrosis hepática. Y acá está lo que les decía. Miren, los hepatocitos están todos desorganizados, las trabéculas están cortas, entrecruzadas unas que otras, ya no, unas con otras, perdón, ya no conservan esa estructura normal. Y además en esta lámina, que debe ser una coloración de Pearl, vemos estos depósitos. Miren este material marrón verdoso que viene a ser hierro, ¿ya?
Si es la coloración de PERS, esto es hierro. Pero si solamente es hematoxilina y eosina, entonces esto viene a ser pigmento biliar que se llama colestasis. Está acumulando el pigmento biliar dentro de los hepatocitos y entonces está formando colestasis. No tenemos la leyenda de qué coloración es por los colores, me parece que es hematoxilina y eosina, entonces esto correspondería a colestasis. Ya, vamos a ver si hay otra lámina por acá. El infiltrado inflamatorio, ¿se acuerdan que les decía? Infiltrado inflamatorio mononuclear, miren, todas las células tienen un solo núcleo, son linfocitos, por acá hay algunos histocitos. Por acá, a ver. También en estos procesos de cirrosis podríamos identificar hepatocitos que están apoptóticos, como estos de acá, estos que se ven bien rojitos, ¿sí? Este de acá, por ejemplo, ¿sí? Son hepatocitos apoptóticos. Y otro cambio regenerativo que se estaría produciendo vendría a ser la binucleación de los hepatocitos, pero no logro identificar ninguno binucleado ahorita. Si lo veo por ahí, se los muestro, ¿ya? Entonces acá en la otra imagen tenemos un espacio porta, porque acá está la vena, miren, acá está el conductillo, lo logro identificar, acá está el conductillo, con su epitelio cúbico, miren sus núcleos bien redonditos, por acá está la vena, o sea, eso me hace referencia a que esto es un espacio porta, y tiene un conductillo, acá tiene otro conductillo, ¿sí? Y tiene abundante infiltrado inflamatorio, ¿sí? Listo. Y esta imagen sí es algo que ustedes ya conocen y es lo que su compañera nos intentaba describir. ¿Qué sería esto? Esteatosis, ¿sí? Esteatosis. Vacuolas lipídicas en el citoplasma de los hepatocitos que puede acompañar a la cirrosis. Se pueden ver focos como los que les hemos hablado de fibrosis y se pueden ver focos de esteatosis como los que estamos viendo acá. Todas estas coloraciones, les repito, son hematoxilina y eosina, nos permiten identificar las características. Y miren acá, ¿qué coloración sería esta? Les dije que es la coloración tricrómica de Mallory o tricrómica de Mason, característica o que nos permite identificar el tejido fibroso, ¿sí? El tejido fibroso. Entonces, aprovechando la lámina, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que hemos dicho que se observa en la cirrosis? Arquitectura hepática distorsionada, porque ya no vemos la imagen del lobulillo clásico, sino lo que estamos viendo es la formación de nódulos. Miren, acá hay varios nódulos, ¿sí? Nódulos separados por septos fibrosos. Todo esto de acá, este material azul fibrilar, esos son septos fibrosos porque allí hay tejido fibroso, ¿sí? Un infiltrado mononuclear, infiltrado inflamatorio mononuclear. Y hemos dicho que si nos acercáramos habría proliferación ductal y metaplasia de la placa ductal. ¿Y qué es lo que ha pasado con los hepatocitos? Primero, ya no es posible identificar, miren acá, ustedes logran identificar alguna vena centrolobulillar. No, ¿verdad? Se hace muy difícil. Los hepatocitos están dispuestos de una manera desorganizada, desordenada, las trabéculas son cortas y se van entrecruzando unas con otras. Todo eso es característico de la cirrosis hepática. Si nosotros vemos este patrón, donde vemos nódulos pequeños, donde no se logra ver la vena centrolobulillar, hablamos de un patrón micronodular. Pero si nosotros tuviéramos un gran nódulo en el cual pudiéramos identificar los espacios porta y las venas centrolobulillares, entonces estaríamos hablando de un patrón macronodular. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, en esta lámina? A ver, acá, ¿qué me están preguntando? Hola, Miss, ¿qué tal? Dime. Esa lámina se parece a la que le envié en sus mensajes, porque le estaba preguntando cómo explicar esa. ¡Ay, qué bonitas se ven mis chiquitas!
¿Cómo explicar la lámina número 3 que está un poco rara? Mi grupo y yo como que hemos estado flotando con esto de las diapos y esta se parece un poco a la de la lámina que le envié por el mensajito de imágenes en privadín. Ya. Ah, ya. Bueno, pero ahora ya entonces queda clara la explicación, ¿verdad? Entonces una sería del corazón, la otra sería esta prácticamente porque se parecen. No es que sean del mismo órgano en realidad. Ah, yo pensé que las imágenes que venían eran todos del mismo órgano. Uy, Dios No, mío, ¿qué no, hice? no, no, no. Ah, Dios. Esta es corazón, corazón, la que acabamos de describir Sí, es esa es una de las láminas que me aparecen en el 3 que le envié. hígado, hígado, ¿ya? Listo, entonces avanzamos. La otra lámina, que también corresponde a un proceso de reparación, es esta de acá, que corresponde al granuloma piógeno. ¿Qué es el granuloma piógeno? Es una neoformación, así se llama, neoformación, eso quiere decir una formación de nuevo, ¿ya? Solitaria, porque vemos que no hay otras, solitaria, exofítica, porque está protruyendo, exofítica. Si nosotros la pudiéramos tocar, sería blanda. ¿Qué otras características nos llaman la atención? Su color, ¿verdad? Que tiene un punteado, tiene áreas eh, intensamente eosinófilas bien rosadas, incluso en algunos libros dicen que tiene una apariencia de frambuesa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo está constituida. Y otra característica es que sangran con mucha facilidad. Uno los toca y sangran. ¿Por qué se forman estos granulomas piógenos? Se dice que son secundarios a procesos traumáticos, fundamentalmente, ¿no? Cuando hablamos de procesos traumáticos, roce, eh, constante agresión, como sucede, fundamentalmente se van a producir en la piel y en las mucosas. Acá estamos viendo dos en las mucosas. ¿Ya? En la mucosa oral fundamentalmente, ¿no? Cuando hay prótesis mal puesta, es bien común observar este tipo de lesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Si nosotros ya les he descrito las características macroscópicas, entonces es una neoformación solitaria, exofítica, ¿sí? Blandita, de coloración intensamente rosada, fácilmente sangrante al contacto. Si nosotros hacemos un corte de esa lesión, aquí está. Eso es lo que observaríamos. Entonces les decía que se forma en la piel y en las mucosas fundamentalmente. Entonces acá tenemos eso. Hemos visto que era un granuloma de la mucosa, entonces lo que estamos viendo acá es mucosa. Acá sí veo epitelio, no como algunos grupos han intentado engañar que en el ganglio linfático de la adenitis veíamos epitelio. Ahí no hay epitelio, chicos. ¿Ya? Acá sí, miren, este es el epitelio. Si hablamos de una mucosa, ¿qué tipo de epitelio es? Es un epitelio poliestratificado, plano, sin queratina. ¿Ya? Ese es el epitelio. ¿Y por qué les doy las características? Porque en esta patología a veces solemos encontrar alteración también a nivel del epitelio. Pero vamos a describir el granuloma piógeno. ¿Cómo va a estar constituido? Lo que vamos a ver es, si nos acercamos a mayor aumento, lo que vamos a ver es esto. Una proliferación vascular, neovasos, abundantes neovasos. Cada una de estas lucecitas que ustedes están evidenciando acá, donde se logra ver el epitelio, acá una imagen mucho mejor, miren, acá están las luces vasculares tapizadas por epitelio plano simple que viene a ser el endotelio. Hay una gran proliferación vascular. Eso es lo que constituye el granuloma piógeno. En algunos, no más grande, en algunos casos, acá se puede ver, en algunos casos, además de esta proliferación vascular, que ya les dije son vasos neoformados, como se ven acá en ambas láminas, también en medio ustedes están viendo el tejido que hasta ahora hemos visto a repetición, un tejido eosinófilo fibrilar que corresponde a tejido fibroso, ¿verdad? Tejido fibroso que se distribuye entre los vasos sanguíneos. Acá se ve, si le hiciéramos una triclómica, todo esto tendría un tono azul. ¿Qué otro componente tiene el granuloma piógeno? Lo que vemos por acá, infiltrado inflamatorio, que
también puede, en algunos casos llega a ser mucho más evidente, acá no se ve mucho, por acá se ven algunos linfocitos, ¿ya? Infiltrado inflamatorio. Acá puede ser, dependiendo del estadio del granuloma piógeno, puede ser crónico o puede ser mixto. Cuando decimos mixto vamos a encontrar linfocitos y podemos encontrar por allí uno que otro polimorfo nuclear, como acá. Ahí donde está la flechita hay un polimorfo nuclear, los demás son linfocitos. Y obviamente, si hay una gran proliferación vascular y vasos neoformados, cuando digo vasos neoformados, hemos dicho que son vasos de paredes delgaditas, van a ser, hemos dicho que sangran con mucha facilidad y es lo que vemos acá. Vemos hemorragia, ¿ya? Eritrocitos extravasados que nos hacen referencia a hemorragia, ¿ya? Entonces, repetimos. ¿Qué es lo que vemos en el granuloma piógeno? Este es el granuloma piógeno, hemos dicho que es una neoformación exofítica, ustedes están viendo cómo protruye, es exofítico, ¿sí? Que se produce en las mucosas, acá está, esta es la mucosa, ¿sí? Y que va a estar constituido por una proliferación vascular de vasos neoformados. Cada una de estas luces son vasitos neoformados, y hemos dicho paredes delgaditas, incipientes, entre las cuales vamos a observar material de tipo fibroso, ¿sí? Distribuido por todo el granuloma, y también infiltrado inflamatorio, que puede ser de tipo crónico o puede ser mixto, crónico y agudo, es decir, linfocitos y leucocitos polimorfonucleares, y áreas de hemorragia. Acá está, eritrocitos extravasados, que nos hace referencia a áreas de hemorragia. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta del granuloma piógeno? No, ¿verdad? La señorita María Isabel Alejandra fue la que intervino, o tiene alguna pregunta. Yo, pero alguien apagó mi micro, no sé por qué. Y ahora alguien más estaba... Oh, estoy en el frente. Ya, Hola. entonces, sí, ¿tienes alguna pregunta o...? Bueno, había una tercera imagen que no me acuerdo cuál de los tres era, pero creo que o sea, para aclarar lo que le iba a terminar de decir, es que cada imagen que aparece en la diapo no es un solo tipo de órgano o tejido, son tres hasta de diferentes. Con razón me estaba volando un poco con respecto a eso. No, Así en bromeamos en mi grupo. Aquí no se necesita consumir nada para andar así, solo estudiar. en cada lámina hay un mismo tejido. Luego vamos a revisar, ojalá nos alcance el tiempo, vamos avanzando, vamos a revisar las láminas que ustedes tienen que enviar, ¿ya? Le he enviado una de las láminas con la que tenemos un pequeño problemita. Si es posible, si es que la puede revisar, gracias. Y luego la última lámina que vamos a ver es esta de acá, que corresponde a un proceso de cicatrización que ya entra en el terreno de lo patológico y corresponde a la cicatriz queloide. ¿Cuál es la definición de una cicatriz queloide? Es eso, es un proceso de cicatrización exagerado que se va a extender más allá de los límites de la lesión original. Esa es la característica del queloide. Porque si se mantuviera dentro de los límites de la lesión original, sería simplemente una cicatriz hipertrófica, ¿ya? Pero es queloide cuando excede estos límites. Se dice que tendría, como muchas otras patologías, tendría una base genética. Mucho ojito a todos los que se van a dedicar al campo de la cirugía y sobre todo cirugía plástica. Hay que indagar bien en los pacientes si no hay este tipo de cicatrices en otros miembros de la familia, porque como hay una tendencia genética hereditaria, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Para realizar un procedimiento que vaya a disminuir el riesgo de formación de este tipo de cicatriz. Entonces ya les dije, es una cicatriz patológica que se va a extender más allá del campo de la lesión original. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver si hacemos un corte de estas cicatrices? ¿Qué es lo que vamos a ver al microscopio? Esta nuevamente es una lámina con coloración de hematoxilina y eosina,
y que corresponde a piel. Acá, en la parte superior donde está mi puntero, ustedes están viendo que hay epitelio poliestratificado, varias capas, plano, porque la capa superficial tiene células planas, queratinizado. Acá está la queratina. Eso es la piel, ¿ya? Lo normal es que la piel tenga la epidermis, con ese epitelio que hemos visto, una dermis, que no debe ser tan amplia como esta, y lograríamos ver en algunos libros se dice la hipodermis o tejido celular subcutáneo, otras no lo consideran como parte de la piel, no, acá tampoco se ve. Pero la dermis no debe ser tan ancha, ¿ya? Y se caracteriza porque tiene una dermis superficial y una dermis profunda, ¿ok? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Si ustedes hacen remembranza cómo es la piel, la capa profunda más o menos debería llegar hasta donde está mi puntero. Ahí nomás debería ser. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué les llama la atención, joven? Una gran proliferación, nuevamente, tejido fibrilar eosinófilo pálido. Que ya acá incluso, o sea, acá arriba es fibrilar, delgadito, y acá ya se ha formado haces bien gruesos, miren. Haces bien gruesos de tejido colágeno, tejido fibroso. E incluso ya ni siquiera tiene muchos fibroblastos, ¿no? Ya indica que este es un proceso bien crónico. Ha avanzado tanto la fibrosis que ya ni hay muchos fibroblastos. ¿Cuál es la característica del queloide? Que estas fibras están dispuestas de manera desorganizada, desordenada. Ya lo normal en la piel es que las fibras vayan así, que conserven un orden paralelo a la superficie de la piel. Así debería verse. Si ustedes se acuerdan y si lo revisan luego en sus atlas, en sus libros de histología, van a ver que las fibras de colágeno van así ordenaditas paralelas a la piel. Pero acá que están viendo, las fibras tienen el orden que mejor les convenga, están desorganizadas. Miren por acá unas así, otras perpendiculares, se entrecruzan. Esa es la característica de la cicatriz queloide. Hay proliferación de tejido fibroso, como están viendo acá, que es este material eosinófilo, dispuesto en un patrón desordenado, desorganizado. No respetan el orden que normalmente seguiría el tejido fibroso. Esa es la característica de la cicatriz queloide. ¿Dónde se depositan estas fibras? En la dermis, ¿ya? Porque acá está la epidermis, acá en la dermis hay una gran proliferación de tejido fibroso de forma desorganizada, con un patrón desarreglado, ¿ya? Esa es la característica del queloide que se ve acá también. Miren, la epidermis está acá arriba, el epitelio, luego viene la dermis, todo esto de acá, y miren acá cómo ha proliferado el tejido fibroso, que incluso tiende a tener un patrón algo nodular, ¿ya? Porque es una proliferación desestructurada, desordenada, desorganizada del tejido fibroso. Puede acompañarse de, ¿qué ustedes están viendo acá? ¿Qué son todos estos? Infiltrado, inflamatorio, crónico, ¿ya? Infiltrado, inflamatorio, crónico. Puede acompañar a la cicatriz queloide. Listo, entonces esas son las láminas que corresponderían a la clase que teníamos que ver, y para ayudarlos a ver un poquito con lo que les está generando confusión. Es lo que ustedes tienen que presentar, eso es lo que la doctora Sánchez, la coordinadora de la práctica, les ha preparado, incluso les ha puesto ya las flechitas de colores para que ustedes se puedan guiar mejor. ¿Qué lámina vendría a ser esta? A ver, si ustedes se acuerdan, aquí tendríamos una lámina que corresponde a pared cardíaca, es decir, acá vemos miocardio. ¿Ya? Vemos Buenas noches, profesora. Dime. Hola, sí, antes de continuar quisiera saber en cuanto a lo que lo dije, ¿por qué es que generalmente ocurren cerca de las articulaciones, por ejemplo, en el codo? En realidad la cicatriz queloide ocurre en cualquier parte de la piel, no necesariamente cerca de las articulaciones. No sé si te estás confundiendo de repente con la psoriasis.
La psoriasis sí tiene predilección por las articulaciones. El queloide no, incluso mira acá en la imagen, no tiene, no he leído que esté relacionado con las articulaciones. ¿Dónde lo has leído para que lo revise y te aclare el Sí, concepto? sí, también había visto lo de psoriasis, pero hace unas horas encontré que en queloide también. Ahorita lo estoy buscando para pasar. Ya, porque no está descrito su relación. Puede ser que hayan hecho algún estudio y que estén viendo eso, pero en realidad no está descrito. En cualquier parte del cuerpo se puede desarrollar cicatriz queloide. Incluso ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver algunos en el lugar, y es muy común en el lugar de la inyección de la vacuna para la tuberculosis, algunos suelen desarrollar unas cicatrices queloides bien grandes, ¿no? Y en cualquier parte se puede desarrollar. ¿Ya? Bueno, entonces, Doctora, yo también leí eso de que llegaba a desarrollarse más en lo que son partes de dobleces de la piel, en los pliegues, en las articulaciones, sobre todo por la tensión que se genera y como que había que renovar a cada nada el tejido que se destruía al momento del movimiento y era por eso que tal vez ocurría más en articulaciones o pliegues de la piel. Pero habían zonas predominantes y factores genéticos predominantes también, como en raza morena y en raza negra, por así decir. eso sí, una cosa es las zonas de pliegue. Eso sí está descrito, porque allí, como tú bien lo has dicho, es mayor la tensión que se genera, ¿ya? Incluso, por ejemplo, por las malas técnicas quirúrgicas, cuando se dejan los bordes de la herida muy tensos, también se condiciona. Si la persona tiene predisposición genética, puede desarrollarse una cicatriz queloide. En las zonas de pliegue, sí. Ahí sí efectivamente está descrito que hay mayor tendencia a formar cicatrices queloide cuando hay predisposición genética, como tú bien lo has indicado en las personas de raza negra fundamentalmente. ¿Ya? Bien, entonces sigamos. Acá en la lámina que ustedes tienen que presentar, esto es una lámina de corazón. Las tres son láminas de corazón con coloración de hematoxilina y eosina, ya, miocardio. Acá la flecha está señalando el tejido fibroso, por acá también. Acá señala un fibroblasto y acá tejido fibroso inicial, vamos a decir, porque son microfibrillas las que se están formando recién. La siguiente lámina que ustedes tienen, ¿a qué órgano corresponde? Donde hemos dicho que hay nódulos y arquitectura distorsionada por la presencia de nódulos. Acá están los espacios porta. Esta es una lámina de hígado. Estas son láminas de hígado. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo que son láminas de cirrosis. Ya hemos descrito, ¿se acuerdan? Arquitectura distorsionada por la formación de nódulos separados por gruesos septos fibrosos, donde va a haber infiltrado inflamatorio crónico, proliferación ductal, no se logra ver las venas temporales como acá, se está viendo penitas, por acá no se ve, ¿sí? Las trabéculas de hepatocitos están desordenadas, desorganizadas. Esto es cirrosis hepática. Acá, esto también es una lámina de hígado, esto que está delimitado, vendría a ser lo que es el espacio porta. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que les dije que era esto, un conductillo biliar. Acá, esta vendría a ser la arteriola, y esta de acá que tiene la luz irregular amplia vendría a ser la vena. ¿Ya? Espacio porta con la triada porta. El conductillo, la vena y la arteria. ¿Sí? Y, ¿qué más? Acá, esto de acá, a mayor aumento, conductillo, la vena, la arteria. Acá está lo que les decía que en algunos casos se puede ver, esto es un hepatocito apoptótico. Ya, miren, el núcleo está pequeñito y el citoplasma está intensamente eosinófilo. Este es un hepatocito apoptótico. Nuevamente acá, conductillo biliar, que nos está indicando que en la cirrosis hay proliferación de los conductillos biliares. Miren, acá hay 1, 2, 3 conductillos.
por acá una vena, igual por acá. Pero acá está lo que les decía, que un cambio regenerativo dentro del parénquima hepático vendría a ser la binucleación de los hepatocitos. Acá está, en la flecha púrpura fucsia inferior, miren, estamos viendo un hepatocito binucleado. ¿Sí? Hepatocito binucleado. Ya es un cambio regenerativo que se produce como un fenómeno de reparación en la cirrosis hepática. Luego tenemos esta lámina, que es fácil de que ustedes la identifiquen, que hemos dicho que era granuloma piógeno. La mucosa, en este caso, mucosa, la proliferación vascular, acá igual, neovasos, proliferación de neovasos, ahí está. Si quieren ser más específicos en las flechitas, son eritrocitos en las luces vasculares. Acá lo mismo, espacios vasculares. Y acá, en esta flecha, a mayor aumento, se muestra la mucosa, que ya les he dicho que es epitelio poliestratificado plano sin queratina. Y finalmente, la última lámina correspondería a lo que estábamos viendo, lo de los queloides, ¿sí? La cicatriz queloide. Piel, quiere decir epitelio plano poliestratificado con queratina. Y aquí la dermis con una gran proliferación, que se ve acá, de tejido fibroso, con un patrón desestructurado, desordenado o desorganizado. Lo mismo se ve acá. ¿Ya? Acá tenemos epidermis, que ya les dije qué tipo de epitelio es. Aquí la dermis superficial, donde podemos ver algunos vasos. Y acá la dermis profunda con una gran proliferación de tejido fibroso desordenado, desestructurado, con algunos fibroblastos. Acá, estas células de acá, ¿se acuerdan? Células alargadas, aplanaditas, que terminan en puntas, sus bordes, son los fibroblastos. Y bueno, aquí nos tenemos un filtrado inflamatorio. ¿Listo? Ahora sí, jóvenes, ¿tienen dudas, preguntas? A ver... María Fernanda Borjas nos está levantando la mano. Te escucho, María Fernanda. Hola. No, hace rato me olvidé de bajar la mano. Ah, ok. A ver. Chicos, a ver, la enfermedad es racista. No, bueno, no vamos a entrar en ese campo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Bueno, quiero creer que he sido bastante clara, que he podido ayudarlos a aclarar algunas de sus Muchísimas dudas. gracias, Miss. No esperaba que nos explicara tan bien. Gracias, chicos. Ya saben, entonces, recordar para los que llegaron tarde, a partir de ahora voy a tener en consideración dentro de los grupos el trabajo individual, por lo que les solicito no olviden decirme sus nombres al inicio de cada exposición. Les invoco a que mejoren su trabajo en equipo, aprendan a trabajar en equipo, chicos, ¿ya? Y bueno, si yo veo que eso les está costando mucho, tampoco vamos a perjudicar al resto de compañeros cuando el trabajo de unos, cuando hay mucha diferencia sobre todo, que a veces en los grupos hay uno o dos que trabajan muy bien y hay otros dos o uno que no está trabajando de la manera más adecuada. Yo confío en que todos se van a apoyar, todos van a ser solidarios entre ustedes y van a hacer que los grupos trabajen bien, como hay grupos que lo están haciendo. Hay grupos en los cuales los 5 han presentado una exposición muy bonita, detallada, organizada. Con ellos ya podemos ir avanzando, ¿no? Porque hasta ahora con la mayoría de ustedes hemos estado afinando las condiciones técnicas del puntero, el audio, la nitidez. Y a partir de ahora vamos a empezar a evaluar el contenido propio, que ya he empezado en esta, si ustedes leen los comentarios, ya les he ido orientando más en cuanto al contenido de lo que tienen que presentar. Dentro de eso, chicos, tengan mucho cuidado, revisen bien. Aclaramos, no hay necrosis gaseosa. La necrosis en la tuberculosis es gaseosa, con C, ¿ya? Y eso ha sido el error más común en varios grupos.
Ahí me he dado cuenta que no están revisando la información, sino se la están pasando, se la están copiando y por eso es que todos han repetido el mismo error. Luego también por ahí he visto no hay célula de Lagrange, son células de Langhans. Hay que revisar para exponer, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe. A la señorita que está molesta porque no le contesto lo de la lista, no, ya les dije, yo descargo la lista de acá del Teams que me dice a qué hora entraron, qué hicieron y demás. Así que los tengo bien monitoreados, no se preocupen. Listo. Si no hay más dudas, comentarios, entonces nos estaremos viendo el otro jueves. Yo entre hoy y mañana debo de terminar de calificar la parte de sus informes. ¿Sí? Chicos, hay que tener cuidado con lo que escriben en el chat, por favor. No sé qué están escribiendo. Bueno, entonces, si no hay más nada, chicos, que quieran que les aclare, que quieran que los ayude, entonces yo me voy despidiendo porque creo que un grupo de ustedes tiene que ir al seminario. Buenas noches, Miss.